Bueno, pues les enseñamos esto que se conoce como Qigong sexual, aunque pues sí, la mayoría de la gente no sabe ni qué es Qigong. Este, fíjate, curiosamente, pues como aquí en Occidente les dan una sola visión de lo que es la medicina, pues con una orientación biológica y farmacológica, pero no estudia la salud, estudian enfermedad y la medicina tradicional china, pues y la medicina tradicional de gran cantidad de grupos étnicos del planeta, lo que estudian es los grados de salud, qué tan sano estamos y cómo podríamos estar plenamente sanos, precisamente para llegar a edad avanzada con un cuerpo joven, plenitud de funciones, y eso pues solamente se logra cultivando eso, cultivando sobre todo la energía sexual, porque como me decía un maestro, decía, ¿de qué te sirve hacer yoga, tai chi, wing chun, chi kung, cualquier disciplina psicofísica que me digas, si cada vez que eyaculas pierdes toda la energía que acumulaste? Y pues es cierto. O sea, nosotros perdemos enormes cantidades de energía vital con cada eyaculación, los hombres, porque las eyaculaciones femeninas es otra cosa. Ellas no pierden fuerza de vida como nosotros sí. Al menos no la pierden en las eyaculaciones de ellas. Nosotros sí, o sea, si nosotros, pues es que mira, una de las cosas claves del Tao es que no se enfoca mucho en el cultivo del poder seminal y el cultivo del poder ovárico. ¿Qué es esto del poder seminal? Pues es precisamente que primero tomemos conciencia que los hombres envejecemos de acuerdo a la tasa de eyaculaciones que tengamos, según la medicina tradicional china. A mayor cantidad de eyaculaciones, pues envejece uno más rápido, porque uno tira la esencia de vida. Esto pues obviamente en nuestra cultura lo ignora la gran mayoría de personas, porque pues ¿qué me enseña el porno? El mensaje es pues tira la energía a diestra y siniestra, no pasa nada. Como no, sí, sí pasa. Envejece el hombre, ¿no? Sobre todo, se deteriora los riñones, que son las baterías del cuerpo, o sea, cada eyaculación, pues así de manera conservadora, pues, al menos son 250 millones de espermatozoides. Pueden ser 300, pueden ser hasta 500, cuando muy joven, muy vital. Imagínate, pues de una sola eyaculación, pues puedes poblar todo un continente por lo menos. Imagínate que cada eyaculación lleva la fuerza de vida de un continente de seres humanos como tú y como yo. O sea, esto la gente no, pues no lo tiene claro. Si lo tuviera claro, eso, pues lo cuidaría. Y claro, porque la pregunta es, ¿y cada vez que tienes una eyaculación, vas a embarazar a una mujer? ¿No? Entonces, ¿para qué tiras toda esa energía? Que no la vas a necesitar. Y claro, la mayoría de los hombres también, y también cantidad de mujeres, asumen que para que el hombre pueda tener orgasmos, tiene que eyacular. Y oh sorpresa, eso no es así. O sea, hay que recordar que orgasmo y eyaculación son dos mecanismos neurofisiológicos independientes, distintos, que pueden venir juntos, sí, sí vienen juntos, porque pues es el mecanismo con el que la naturaleza se aseguró pues la continuidad de las especies. Si no hubiera el premio de la energía orgásmica, pues ninguna especie le interesaría copular. O sea, hay un premio. Las especies lo hacen por ese premio. Instintivamente buscan ese placer que se siente con una experiencia orgásmica. Digamos que la energía orgásmica es la energía pues más poderosa que podemos tener acceso los seres vivos, de manera placentera, precisamente. Pero, porque pues sí les digo, pues sí puedes tener acceso a energías más fuertes si metes los dedos en el tomacorriente, pero obviamente no te va a dar un... Solamente hay una que podríamos decir que es superior, que son precisamente los estados de éxtasis, Ujú. que va más allá del orgasmo. El orgasmo, fíjate, que ya es el máximo nivel de placer que pueden acceder la mayoría de los seres humanos y los seres vivos por lo general, eh, pues no conocen la mayoría qué hay más allá de eso. O sea, pero recordemos que un orgasmo es un clímax y una caída. Por eso los taoístas dicen, el orgasmo es el asesino del placer. Y en Occidente dice, pero ¿cómo? Pues si el orgasmo es el objetivo, es la meta. Pues no, o sea, nosotros en el Tao no lo vemos así.
Decimos, digo, muy respetable el que sí lo busque, pero eso va, para empezar, va a generar muchísimos problemas, porque cuando el orgasmo es el objetivo, eh, pues es muy factible que a muchas personas pues tienen el problema de la ansiedad de desempeño y anorgasmia. Por ejemplo, una persona que le cuesta mucho trabajo tener orgasmos, pues entonces dicen, entonces estoy mal, estoy enfermo, algo me pasa. Pues es por la ansiedad de desempeño. O sea, les pasa como ir persiguiendo una mariposa con su red y entre más la persiguen, más se escapa, porque esa ansiedad pues es precisamente lo que aleja la experiencia placentera. Jerónimo, Sí. está súper interesante todo lo que nos estás contando, pero me gustaría dar un paso atrás para alguien que no Ujú. esté, y luego vamos a volver con ese tema que es súper interesante y que además lo vamos a hablar durante esta charla. Para quien no esté, habrá personas que quizás no están muy familiarizadas con el Tao, de hecho a lo mejor lo único que saben es ese símbolo que tienes ahí detrás, que saben que hay algo del yin y del yang y todo eso. ¿Qué es Ajá. el Tao? ¿De dónde viene? ¿Y qué es lo que nos enseña? Bueno, el Tao, como sabemos, se le ha traducido como el camino, la senda, la vía. Y al primer personaje que se le escucha ese nombre, hablar esa palabra, pues es el famoso Lao Tzu. Lao Tzu pues vivió en el siglo IV, pero él decía que aunque se le ha traducido como el camino, la senda, la vía, uno diría, pero ¿el camino hacia dónde? Bueno, pues podríamos decir que es el camino de regreso a casa. Es como regresar a esa percepción que teníamos antes de nacer, cuando estábamos en otra dimensión que no era este plano físico. Esa es lo que llamaríamos un estado de iluminación, un estado de conciencia de una realidad pues que trasciende este plano físico, o sea, esta conciencia planetaria, que podemos decir, pues hay una conciencia en este planeta, pero cuando nos morimos, pues cada filosofía, religión, pues va a decir una historia de qué es lo que pasa cuando morimos. Pero la maravilla del Tao es que pues realmente hay prácticas del Tao que son morir sin morir. O sea, la tecnología del cuarto oscuro, por ejemplo, en la que pasamos 21 días de oscuridad total y silencio, el cuerpo, o sea, el cuerpo físico entiende o lo cree que se murió a partir del tercer día de oscuridad total. Entonces se abre el tercer ojito y empieza uno a ver lo que se vería cuando uno muere. De esta manera, pues esto lo hicieron en cuevas de los inmortales desde hace 5.000 años, estos monjes. Entonces descubrieron estas otras realidades que no son de este plano físico, sino que, pues podemos decir, es la Matrix, ¿no? De donde surge todo esto que vemos como la creación. Entonces, el camino, la senda, la vía hacia la iluminación, darnos cuenta de dónde venimos y a dónde vamos. O sea, fíjate, ahorita más que nunca vemos que cuánta gente tiene tanto miedo a la muerte. Y el problema es que entre más miedo, eh, pues más atraes el origen del mismo. O sea, si alguien le tiene miedo al perro, pues adivinen a quién va a ir a morder el perro. Entonces, y de hecho, ay, pónganme, o sea, con la idea de que la salud tiene que venir de afuera hacia adentro. Alguien me tiene que dar la salud. Pues en el Tao dice, no, discúlpame, la salud, la juventud, la belleza vienen de adentro hacia afuera. Es cómo cultivar los grados de salud. No, ¿para qué te esperas a que ya te midan el grado de enfermedad? Entonces, el Tao es ese camino, ¿no? Y uno de los objetivos es primero estar sano, pleno, feliz, autorrealizado y después pues buscar entrar en estados de rejuvenecimiento. O sea, retardar el proceso de envejecimiento es uno de los objetivos de esta disciplina. ¿Y cómo se hace? Pues utilizando energía sexual. Para nosotros, algo que sí, a diferencia de la sexología humanista occidental, es que pues aquí se considera como la sexualidad, bueno, pues una parte muy importante de nuestra vida. En el Tao decimos, pues discúlpenos, pero la energía sexual no es una parte importante de nuestra vida, es la vida misma. O sea, no podríamos hablar de vida sin hablar de energía sexual. O sea, a ver, ¿qué energía nos trajo aquí? Pues unas células sexuales, o sea, no, aunque hayan nacido en probeta, pues tendrían que haber sido células sexuales, un óvulo fértil y un espermatozoide. Aunque hayan sido in vitro, pues sí, pero
esas células llevan una energía, algo que se llama el Yuan Chi, o sea, una energía que proviene de otra dimensión, que es esa dimensión donde están las almas antes de nacer. Y que curiosamente las mujeres, las hembras de toda especie animal, cuando se excitan sexualmente, su útero, que no tiene nada, sí, pero esa nada, pues esa imagen y semejanza del Wu Chi, o sea, lo que hoy en día le llaman la materia oscura, la gran nadidad, le llamaban los Taos, ¿no? Y que hoy sabemos que es energía inteligente, básicamente dark violet light le llaman, violeta, luz oscura violeta. Y parece ser que ahorita hay unas imágenes maravillosas de la NASA que cuando las vemos tiene una semejanza con las sinapsis de nuestras neuronas, como si esa gran materia oscura fueran las sinapsis neuronas de un ser mega gigantesco que abarca todo lo que alcanzamos a percibir. Entonces, en ese sentido, la cosmovisión del Tao pues percibe la energía sexual pues como el puente que comunica precisamente pues la vida. O sea, si no hay energía sexual, no hay vida. De tal manera que nosotros buscamos precisamente que esa energía sexual no se tire, no se reprima, que son las opciones que tienen pues en Occidente la mayoría de las personas, o reprime porque hay rasgos sexofóbicos, les dicen, sobre todo si tienden a ser muy religiosos, tienden a ser sexofóbicos, donde hay un rechazo a el placer. O sea, el mensaje es, no tienes derecho al placer, tienes derecho al sufrimiento. Cuando hay una exaltación sobre el estoicismo por el sufrimiento, una negación al placer, entonces, como decimos, pues están caminando hacia Tánatos. ¿Qué es Tánatos? Pues es el decaimiento. Al no haber placer, pues hay tendencia a la depresión, hay decaimiento, enfermedad, vejez, muerte. Pero si hay excitación sexual, entonces caminamos hacia Eros. Y si caminamos hacia Eros, entonces lo que vamos a ver es que estamos circulando en nuestro sistema energía sexual exaltada, energía orgásmica, y eso nos da amor, nos da paz, armonía, etc. Nos Sí, fuiste, ¿verdad? se fue un momento la luz y me salió, pero ¿seguiste grabando? Sí, y bueno, y seguí Genial. platicándoles un poquito y hablé un poquito de Eros y de Tánatos, ¿no? De, de cómo caminamos hacia uno o hacia otro todos los días, estemos conscientes o no. Ujú. Entonces estaba hablando de la cosmovisión del Tao, cómo percibe el placer. Fíjate, cuando el placer sexual puede ser tan intenso a través de experiencias multiorgásmicas que deja de ser placer sexual y se convierte en un gozo místico porque la energía sexual sube al corazón y se mezclan la energía de los dos plexos, que eso es todo un privilegio. Ya una persona que mezcla el placer sexual con amor, pues ya puede tener orgasmos del corazón y llorar de gozo en experiencias eróticas sexuales, porque además ahí ya se favorecería más lo erótico, no lo genital, como desafortunadamente pues es el enfoque primordial de esta industria porno. Entonces lo que busca es, ya que se abrió el corazón, fíjate, ya el plomo, por eso se habla de un proceso alquímico, el plomo, que es la energía sexual, es lo más denso, lo más pegado a la tierra, pero es tan poderoso que pues es lo que trae la vida. Por eso no es que sea malo, sucio, pecaminoso, no, pues espérame, pues si no hay eso, no hay vida, así ya. Entonces ya hay vida, pero ahora esa energía puede subir al corazón y expresar amor, ternura, compasión, pero asociado a la excitación sexual. Entonces, pues claro que es una combinación maravillosa. Entonces ya no es plomo, ahora ya es bronce. Pero si aprenden el arte de la eyaculación o absorción orgásmica, es como implosionar energía orgásmica al centro de la cabeza para estimular las glándulas superiores. Bueno, pues esos son los estados de iluminación, son los estados de éxtasis que pues es el oro filosofal, vamos a decir. O sea, ya no es plomo, no es bronce, sino es un oro, porque pues hay placer sexual, hay amor y hay espiritualidad. Cuando se reúnen esos tres ingredientes,
pues tienes una experiencia que caray, las personas que hemos tenido el privilegio de vivirla, pues dices, vale la pena venir a este mundo por experimentar esto. Qué bueno, Jerónimo. Cuéntame Sí. una cosa, porque quizás haya mucha gente que haya oído hablar que estén viendo este congreso, que haya oído hablar de Tantra, que haya oído hablar de Tao. ¿Cuáles son las principales diferencias que hay en la visión sobre la sexualidad y de cómo es todo este proceso del Tao y del Tantra? ¿Cuáles son las claves en lo que hay muchas cosas que son similares, pero cuáles Sí, son las cosas diferentes? diferentes. Bueno, lo similar es que pues ambas cultivan una percepción de la sexualidad como sagrada, ambas corrientes saben que el sexo es un camino de iluminación. Ambos saben que si se cultiva lo erótico, se expande el placer y se puede convertir en otra cosa que ya no es placer sexual, ya es ese gozo místico, pero por eso se enseñan la meditación, o sea, tienen muchas cosas en común. Recordando que el Tantra, bueno, pues es de la India y surge mucho de el yoga, que yoga pues se ha traducido como la unión, ¿no? La conexión del ser con su creador. En ese sentido, fíjate, además coincidiría con el significado real de la palabra religión, porque religión viene del latín, religare, religar al ser con su creador, pero fíjate, es conectar vía directa. Entonces dice, a ver, espérame, ¿cómo que una persona te va a conectar un día a la semana? Tienes que, pues no, o sea, en el Tao también la conexión es directa, todos estamos conectados con todo en el campo unificado. Y esa percepción la tienen de los sabios de la antigüedad. En el Tantra también está muy basado, o sea, ¿quién dirige las prácticas? Pues un gurú, y el gurú pues sí es por el camino de la devoción y la obediencia, porque pues lo que diga el gurú pues ya es palabra de Dios también. O sea, Claro, y hay que seguir lo que dice el gurú. De hecho, yo he conocido personas que no se casan si no autoriza el gurú. O sea, el claro. gurú tiene que decir hasta cuándo deben salir de vacaciones, cuándo no. Pues sí, sí me ha tocado ver eso. Y en el Tao, pues no existe el concepto de gurú. Existe el concepto de hermano mayor. O sea, porque no surge del yoga, sino surge de las artes marciales y del Qigong. Entonces, digamos que es un camino, se dice que el Tao es el camino del sable y el camino del pincel o de la flauta. O sea, un camino de severidad. Normalmente, pues, sí, los maestros taoístas pues practican artes marciales por lo general. O algo por ahí, pero gran cantidad, pues sí, igual el Master Chia, pues practica arte marcial desde toda su vida, ha sido artista marcial, pero un arte sutil, o sea, música, pintura, o sea, algo que precisamente busque ese equilibrio y no hay obediencia ciega al maestro. O sea, el maestro te dice, bueno, pues aquí está tu estructura interna, estas son tus herramientas, tus armas y pues, aquí tú te liberas a ti mismo, mi güey. A practicar, A ¿no? practicar. Entonces, varía un poquito en ese sentido, ¿no? Y pues sí, ahora te voy a decir, yo empecé con el Tantra, o sea, me fascinó, me cambió la vida una chica, viví con ella 3 años, pues, y yo tenía, pues, ¿qué? 21 años, pues, estaba bien chiquito, y me cambió la vida. Y nada más que sí me costó muchísimo trabajo porque inyacular con el método tántrico, porque pues como que no había unos ejercicios muy tan eficientes, digo yo, en la estructura interna, que esa es la especialidad del Tao. Porque mientras que vemos las prácticas del Tantra, hay unas prácticas gloriosas que son para pues, desinhibirse, abrirse a lo erótico, hacer un ritual glorioso como el Maituna. Bueno, a mí el Maituna me volvió loco, o sea, dije, wow, qué cosa divina. O sea, en luna llena hacer un ritual amoroso, erótico, afectivo, espiritual, bueno, pues eso yo no sabía que existía. Y me abrió las puertas del cielo esta mujer. Y voy a estar eternamente agradecido con Premayoti, donde quiera que esté, o al menos sí se llamaba en aquella época, fue el nombre que le dieron en India, porque pues estuvo allá viviendo en Pune precisamente varios años y pues ella fue la que me abrió los ojos a eso. Y juntos conocimos a nuestro primer maestro taoísta,
mi maestro de Wing Chun, de arte marcial, que era discípulo de Stefan Chang, el maestro Stefan Chang. Hay que recordar que Stefan Chang y Mantak Chia pues han sido los pilares que nos abrieron las puertas del Qigong sexual a Occidente, ¿no? De otra manera, pues, ¿quién nos hubiera enseñado alquimia sexual taoísta? Pues no había quien. Entonces ellos fueron los que publicaron sus primeros libros y claro, se enojaron muchos maestros de Qigong que decían, ¿cómo están publicando en libros los secretos que hemos guardado celosamente para nuestro linaje? ¿Cómo que el maestro Chia y Stefan Chia están a los cuatro vientos anunciando esto? Y claro, el maestro Chia decía, bueno, sí, pero estos libros, para empezar, aclaran, dice, niños no intenten esto en casa sin la supervisión de un instructor, porque estas prácticas encierran riesgos para la salud, es cierto. O sea, es peligroso intentar hacer, por ejemplo, inyacular por sí mismo viendo un libro. Yo les digo, querer aprender a inyacular viendo el libro del hombre multiorgásmico, por ejemplo, pues es como querer romper tabiques con los nudillos viendo un libro de karate. Aquí dice que le haga así, no, pues sí, pero te vas a romper la manita, mejor con un instructor poco a poquito hasta que un día sí lo vas a hacer, pero requiere guía. Y ya que tienes la instrucción, ahora sí el libro, el material didáctico, pues cobra vida, porque ya es tu manual, pero de algo que se transmite y se ha transmitido desde siempre, pues de maestro a alumno, nunca ha sido así. Yo autodidacta, pues, o sea, a ver, quiero ver, saca tu forma de Tai Chi, tú autodidacta, pues, viendo Ahora lo que videos de pasa, YouTube. Jerónimo, que las nuevas generaciones, y mucha gente le pasa, ¿no? Que quieren iluminarse o quieren aprender todo con un vídeo de 7 minutos de YouTube, ¿no? Y no da, no, no Sí, es algo tan no rápido. le va a dar para eso. ¿Cómo ha Entonces, sido, básicamente, Jerónimo, para ti, como estabas hablando ahí, cómo ha sido para ti la posibilidad de conocer? Seguro que mucha gente ha leído El hombre multiorgásmico, La mujer multiorgásmica, La pareja multiorgásmica. ¿Cómo ha sí. sido para ti la posibilidad de conocer al gran maestro Mantak Chia e interactuar con él? ¿Cómo es él en la vida normal? No, bueno, pues sí, pues es un ser humano como cualquier otro, o sea, no es él no se asume como gurú, así te digo, no es el gran maestro de que se sube tres tabiques arriba Ajá. por encima de los demás y que, pues no, digo, sí se sube arriba para que los demás lo vean, pero ya luego se baja y es simplemente un hermano mayor, o sea, le presentamos nuestros respetos, pero nos podemos sentar en la banqueta a comernos una torta con él a un lado, o sea, así lo he hecho. De hecho, te voy a decir, estando en Tao Garden, una cosa que me fascinó es de que uno de sus alumnos que estuvo viviendo en Dharamsala hizo un taller sobre el origen de los sonidos, el origen del lenguaje y cómo cada vocal afectaba diferentes partes del cuerpo, cómo la O afecta una parte y la y otra, o sea, se iluminan áreas distintas, ¿no? Bueno, pues el maestro Chia se sentó junto a mí a tomar ese curso con su alumno. A ver, ¿cuándo se te ocurre que un gurú se va a sentar junto a ti a tomar algo de un alumno de él? O sea, eso a mí me parece una maravilla, o sea, una humildad. Y pues no sé todo. A ver, esto enséñame de los monjes, porque eso lo aprendió de los monjes tibetanos, del origen del lenguaje. Entonces, el maestro, o sea, así es sencillo, o sea, es alguien con quien yo tengo, de hecho te voy a decir, yo lo traje en México varias ocasiones, lo traje en 3 ocasiones y yo lo llevé a cosas muy extravagantes, o sea, y lo llevé a Teotihuacán, a que diera un curso en el Club Med, y ahí tienen una parte de las pirámides, imagínate, en el terreno del hotel, del Club Med, y allí pedimos permiso para encender un fuego sagrado. Bueno, pues encendimos el fuego sagrado al modo tolteca, pues al modo de nuestros ancestros de aquí, y lo presentamos al fuego, lo saumeamos y que el fuego lo acariciara, no lo quemara, cosas que digo, wow, o sea, eso nunca, digo, ¿con qué otro alumno del Master Chia ha hecho esas cosas? Seguro que le dieron Digo algún que mezcalito no, también al maestro, ¿no? pues ya nada más eso faltó, pero le encantó pues conectarse también con las raíces de otras culturas y que, como le dije yo veo el Tao pues en los nativos de Norteamérica, en la cultura de los mayas, la veo en los nativos o sea, en los aborígenes de Australia, o sea, cada cultura vive el Tao a su manera, aunque no le llame así. Pero ¿qué es el Tao? Pues es vivir en armonía con el universo mismo. Y claro, desde una perspectiva sexofílica. Al revés de, bueno, pues en nuestra cultura, pues sí hemos visto
pues siglos y siglos de sexofobia, de homofobia, ¿no? De misoginia, de hacer chistes sexistas, o sea, etcétera. Pues toda esta visión no existía en las culturas antiguas. O sea, todos vivían con un respeto. De hecho, para empezar, la homosexualidad aparece en todas las especies animales. O sea, lo hemos visto en congresos de sexualidad que enseñan videos. Leones que dicen, ay, son muy machines los leones. Pues hay leones gay, ¿cuál es el problema? y hay leonas lesbianas también, y hay de todo. Y lo único que no existe en la naturaleza es la homofobia. La única bestia peluda de la creación que puede expresar homofobia, adivina cuál es, los humanos. Pero eso es cultural, o sea, no es porque sea parte de la naturaleza ser homofóbico. O sea, es parte de la naturaleza poder ser homosexual, eso sí. O sea, y no es de que lo elijan, o sea, pues así es su orientación. No le puedes cambiar la orientación a una brújula, pues eso es. A ver, antes hay que curarlo, no, por ahí hay todavía de haber gente que quiere curarlos, ¿no? Pues, ¿cuándo van a curar eso? No es una patología. De hecho, estaba en el DSM-3, estaba considerado una patología. O sea, los psiquiatras decían que estaban enfermos, había que curarlos, ¿no? Pues tuvieron que sacarlo porque no. Entonces el Tao lo que es todo abarcante. Hay técnicas especiales. La especialidad del Tao es precisamente la estructura interna. Entonces hay incluso técnicas específicas para hombres gay y para mujeres lesbianas para alcanzar estados de iluminación, porque sí tienen bemoles, o sea, hay diferencias, ¿no? Sobre todo, ahorita no vamos a poder entrar en detalles, pero sí hay diferencias de qué estructura para mujeres y qué estructura para hombres, por las características biológicas nada más. Qué bueno que sea tan integrador, Jerónimo. Sí. Vamos a volver al tema que estábamos tocando al principio, que tiene que ver con tú hablabas de una diferencia entre orgasmo y éxtasis. Cuéntanos un poquito más sobre eso. ¿Cuál es esa diferencia y cómo es eso del éxtasis curativo? ¿Cómo se llega ahí y cómo se cura? Para empezar, sí tenemos que definir qué es un orgasmo. O sea, muchos dicen, ay, pues siento rico y todo, sí, pero ¿qué es un orgasmo? Yo encontré una definición que me pareció muy loable, que dice que es una sensación subjetiva de un clímax de placer sexual, que para algunas personas puede venir acompañado de una sensación de suspensión pélvica, o sea, como que le flotan los genitales porque focaliza ahí su sensación. Pero otras personas dicen, no, yo como que floto toda, no nada más los genitales, todo. Entonces dice, a ver, ¿cómo es posible que la sensación, por eso se dice que es una sensación subjetiva, porque cada quien lo va a vivir de una manera distinta? ¿De qué depende? Pues de una estructura interna, de cómo mueve la energía en su cuerpo, consciente o inconscientemente. La mayoría de la gente, la energía se va a mover como Dios le da a entender, porque no tiene una estructura interna. Cuando ya cuenta con una estructura interna, la energía se mueve a donde yo sé que es más, podríamos decir, más nutritivo, porque todas estas prácticas no nada más van a ser nutritivas para el cuerpo físico, sino nutritivas para el alma. Fíjate, de hecho en el Tao, a diferencia de otras culturas, por ejemplo, tampoco el Tantra no lo menciona porque yo creo que el Tao es el único que dice que el alma, cuando entra al cuerpo, se reparte en los órganos también. O sea, por eso se conciben como 5 fetos filosofales, uno para cada órgano y vísceras, son 5 elementos, la teoría de los 5 elementos. Entonces, ¿por qué? Porque si una persona, a ver, que ya de por sí el modelo monogámico, como se ha vendido en esta cultura occidental, que como si fuera parte natural del ser humano, ya va a fastidiar el hígado y la vesícula biliar de entrada, porque es ya la idea, fíjate, nada más la idea de que tú me perteneces a mí y yo te pertenezco a ti, o sea, la propiedad privada de un individuo. Y de hecho esa propiedad privada que va a incluir sus deseos, sus fantasías, hasta sus sueños. No puedes soñar lo que a mí no me convenga, que está teniendo sexo con otra persona, eso no. O sea, hasta sus sueños me pertenecen. Pues eso ya va a fastidiar la vesícula y el hígado.
porque están sentados en una bomba de tiempo. Ahora, no quiero decir, es que sean polígamos, no, pero como dice mi socia, la doctora Nilda Caraviglio, dice, todo se puede, pero tiene su precio. Y se quiere, sí, pero hay que hacer lo que hay que hacer para que funcione y estar consciente que no es natural. O sea, si vamos a hacer algo que no está en la naturaleza, pues hay que ver, hay que hacer lo que hay que hacer y hay un precio que pagar. Se puede, sí, pero implica algo que hay que hacer. Entonces, el alma se divide porque imagínate una persona celosa, pues ya se garantizó que esa parte de su alma va a estar, que está conectada a su hígado, pues le va a hacer la vida miserable, no solo a esa persona, sino a quien esté cerca. O una persona prepotente, arrogante, cruel, pues es el corazón. Va a afectar, o sea, se dice, nuestra experiencia sexual depende de nuestra experiencia emocional. Por eso los 5 furiosos ya hasta aparecen en Kung Fu Panda, precisamente para que desde niños sepan que esos 5 furiosos pues son los 5 órganos, ¿no? El hígado, el corazón, el estómago, vaso, páncreas, los pulmones y los riñones. Y todos tienen emociones negativas que si los dejamos, pues nos hacen la vida miserable y generan enfermedades. Pero si los tomamos como maestros, como maestras, nos permiten tener experiencias sexuales extáticas. Porque si hubiera nada más con una de los 5 furiosos que esté en desequilibrio, por ejemplo, una persona celosa, eres mía, mía, mío, 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 pues ya con eso tiene para qué, pues no solo dar al traste la relación, o sea, enfermarse, o es muy ansiosa, como decíamos, o es muy preocupona, o desconfiada, que son emociones negativas del vaso, o tiene tendencias depresivas. Pues cómo va a disfrutar su sexualidad una persona deprimida, pues no son compatibles experiencia orgásmica y depresión. De hecho, una persona deprimida, pregúntale, oye, ¿y cuándo fue tu último orgasmo? Pues ya ni se acuerda, porque no es compatible. ¿Cómo va a estar disfrutando energía orgásmica y estar deprimido o triste al mismo tiempo? No es posible. O con miedo, que es de los riñones, la vejiga. Entonces, lo primero es, por eso tan importante es un estado emocional equilibrado. Entonces, cuando estos 5 están, entonces ya no tiran energía, entonces es nutritivo para el alma, ¿sí? Porque algo que debemos de entender desde la visión del Tao es que los intestinos son muy, muy importantes porque intestino delgado toma los nutrientes de los alimentos, ¿no? Sí, pero también de las experiencias. O sea, toma los nutrientes de por qué me pasa esto a mí, qué necesito aprender yo de esto. Y entonces el intestino grueso suelta lo que ya no me pertenece. O sea, rencor, resentimiento, etc. Entonces, esto que está pasando en nuestros órganos está pasando en el alma. Por eso en la visión del Tao, entre los órganos, o sea, la parte biológica y la parte del alma, o la parte ya sutil, digamos, cuántica, pues es una, no están separados. O sea, es un reflejo uno de la otra. Lo que le pasa a los órganos le está pasando al alma. Lo que le pasa al alma, o sea, si sanas el alma, se sanan los órganos. ¿Sí va teniendo sentido? Sí, Entonces, claro que sí. por Y eso volviendo al éxtasis, ¿cómo sería ese estado de éxtasis y qué es lo que entonces, puede curar? Entonces, para poder conocer los estados de éxtasis, lo primero es tener los órganos en un estado de propicio contemplativo. Entonces, se hace alquimia sexual, porque la sensación orgásmica normalmente, este clímax de placer, la mayoría de las personas sí la asocia mucho a una sensación en los genitales, principalmente. Pero decíamos, si aprendemos a abrir la órbita microcósmica, que voy a permitirme, bueno, ahora sí que hablándoles de bulto, ya ven que aquí los taoístas vieron hace 5,000 años todos estos canales sutiles que apenas, de hecho, en España se lograron fotografiar por primera vez en Madrid, en el Instituto Kovacs de Madrid, lo que llaman los canales K, por Manuel Kovacs. Pero él hizo viajar isótopos radiactivos a nivel subcutáneo, como el tecnecio, y fotografió y dice, caray, son los canales de acupuntura. Pero ¿cómo lo vieron los taoístas 2,800 años antes de Cristo y lo mapearon así?
Entonces vieron cómo la energía, si podía subir por este canal vasogobernador que sube por la espalda y baja por toda la parte frontal, que bueno, puede ser para un sentido o para el otro, porque son como mangueras. De hecho, hay prácticas que son, primero va en un sentido, ya que lo dominan, ahora sí ya pueden hacer otras variantes, pero en realidad estos dos canales, uno es papá, este es duro, y este es la mamá, porque todo esto es suavecito, genitales, abdomen, y todo esto es delicado y hasta la encía inferior. Entonces, ¿cómo vieron? Se dieron cuenta que cuando nosotros en excitación circulábamos la energía sexual exaltada por estos canales conscientemente, o sea, inhala, sube, exhala, baja, entonces se empieza a hacer una alquimia. Esta alquimia tiene que ver con que la energía sexual suba al corazón primero, o sea, va a ir haciéndolo de manera natural. Si mantenemos la excitación a fuego lento, la energía, se dice que el fuego de la pasión calienta los líquidos sexuales y estos líquidos sexuales elevan su vapor al corazón. Cuando llega al corazón, pues es cuando podemos llorar de gozo y tenemos experiencias orgásmicas, pero místicas, porque se mezcló la energía sexual con amor, con un amor incondicional. O sea, es que, y es redundante, se dice, porque si es amor realmente es incondicional y es un acto volitivo, o sea, yo elijo amar. Yo no digo, a ver, yo te amo a ti si tú a mí esto, esto, esto. No, pues no. Eso ya es un aspecto convenenciero, no es amor. No, yo elijo amar al 100% sin esperar recibir nada a cambio. Entonces el corazón tiene esa función. Fíjate, puede proyectar 5,000 veces más energía electromagnética que ningún órgano. Y además te enseña, o sea, te muestra el peligro 45 segundos antes de que se presente. O sea, vive en otro tiempo esa energía del corazón. Entonces, llevar energía orgásmica al corazón, wow, pues ya eso ya es un estado de gozo místico. Pero el éxtasis viene cuando sigue a la siguiente etapa, que es llegar a la cabeza. Haz de cuenta que para que lo tenga la gente más claro, si tiene experiencias, por ejemplo, contrata los servicios de una sexoservidora o un chip and dale, como le decimos aquí, un hombre, pues qué rico, digo, qué bueno que tenga orgasmos así, está mejor que nada, pero ese es un do, está acá pegado a la tierra, es el más grave, pero si llega aquí al corazón y le salen lágrimas, pues ya digamos, caray, ya es otra frecuencia, de hecho su aura cambia de color, que ya se puede ver con fotografía Kirlian, tanto fija o video, ya se puede ver, de hecho nos han tomado en cursos que imparto, nos han llegado con las cámaras para que vean cómo cambia el aura con cada ejercicio. Entonces ya de aquí ya es otra vibración, pero implosionar energía orgásmica en la cabeza, o sea, en vez de que explote la energía orgásmica por los genitales y exhale la gente y diga, ¡ay, qué rico! Porque si se dan cuenta cómo respira una persona antes de tener un orgasmo, normalmente bufan, ¿no? Va, va muy acelerada la respiración y en el momento de la eyaculación hace, que es cuando se escapa la energía, explota la energía y la sensación orgásmica es tan efímera que dura 6-7 segundos. En lo que pasa, lo que sale del cuerpo y dice, bye. Pero de esta manera es al revés, es inhalar con contracción anal vaginal y hacer una técnica especial para que la energía orgásmica ya no escape por los genitales, sino implosione el centro de la cabeza y se almacenan los excedentes en el tantien. ¡Wow! Entonces, esas convulsiones orgásmicas que iban a tener lugar en la próstata o en el útero, ahora se dan en las glándulas superiores, que son pineal, pituitaria, hipófisis, hipotálamo, tálamo, y especialmente el hipotálamo segrega un néctar divino que ya se conocía en la antigüedad y que también en el Tantra se conocía como el Amrita. Néctar de los dioses que conduce a la inmortalidad, le llamaban los taoístas. Y bueno, pues gracias a la neurociencia, pues sabemos qué son neuropéptidos, neurohormonas, oxitocina, feniletilamina, noradrenalina, dopamina, o sea, un coctelazo. Es un coctelazo que la gente lo experimenta cuando son jóvenes en su primer enamoramiento. Pero fíjate, ese estado de enamoramiento pues es un estado de estupidez transitorio, no dura, ¿no?
pero nosotros en el Tao, o sea, podemos construir la estructura interna para liberar la voluntad. No me voy a esperar a ver otra vez que sienta como cuando era adolescente, pues eso ya no va a ser posible. Pero sí, con esta técnica, esta estructura, sí permite liberar esas sustancias a voluntad. O sea, es un proceso volitivo. Entonces, cuando se hace, al exhalar, se escurre ese néctar y es un néctar dulce que escurre por el paladar y entonces hace que el mundo físico desaparezca alrededor. O sea, no es fácil hablar de esto porque es como decir, a ver, una persona que viene de Siberia, que no conoce los mangos, y me dice, Jerónimo, ¿a qué sabe un mango? No, pues, a ver, ¿cómo te explico a qué sabe un mango? Mejor te voy a decir dónde hay muchos mangos, pero tienes que venir aquí a donde los hay. Claro, y Y, comerlo tú mismo, ¿no? y comerlo tú mismo. Y es la maravilla de que la gente, cuando con las técnicas que aprenden y cultivan esta estructura interna, tienen esta vivencia y entonces yo les digo, esa es tu verdadera iniciación en el Tao. Es cuando el Tao te recibe y hace que el mundo físico desaparezca alrededor y pierdan la conciencia espacio-temporal ambos. O sea, de repente entran en algo que es la nada, le podríamos llamar, en inglés le llaman el blackout, o sea, entran, no pierden toda sensación física, temporal, no saben en qué país están, no saben nada. Ya muchas personas les ha pasado de manera intuitiva, aunque luego quieren reproducir el fenómeno y dicen, ay, ya no sé cómo ya no me sale, porque hay que saber cómo es la estructura para poder hacer un pronóstico de que se reproduzca el fenómeno, que es lo que buscamos en el Tao, pues es lo mismo que un científico, poder predecir un fenómeno, ¿no? Y ya que se libera ese Amrita y suceden cosas mágicas, o sea, cuando digo mágico, siempre me refiero a las cosas del alma, o sea, empieza a conectarse el ser con el ser. O sea, entre las dos personas viene porque se conectaron a los tres niveles, o sea, ¿cuántas parejas pueden decir que tienen conexión a nivel de los tres plexos? O sea, que tienen química sexual, se aman incondicionalmente y tienen experiencias espirituales. Bueno, aquí sí debo de aclarar algo, porque si no luego me regaña mi socia, la doctora Nilda Caravillo, porque ella dice, no existe el amor incondicional en las parejas. Bueno, y yo, ahí diferimos porque yo le digo, bueno, sí existe el amor incondicional, lo que sí varía es las condiciones de convivencia, porque si digo, pues yo lo que no voy a permitir en la vida, por ejemplo, violencia, ¿no? Entonces, si uno de los dos comete violencia, le puedes decir, bueno, yo hasta aquí llego, pero te sigo amando, aunque ya no seamos pareja. Y es cierto, y más si hay hijos, ¿no? El amor no tiene por qué verse alterado por el hecho de cambiar de condición. Es Ese es amor donde, incondicional, pero con algunas condiciones, ¿no? pues ahora, nada más que ya tú en tu casa y yo en la mía, pero te sigo amando, ¿cuál es el problema? O sea, ¿sí? ¿Ves? O sea, ya no es te amo si esto. Ah, ahora ya no, entonces ahora te odio. No, pues espérame, eso nunca fue amor. Entonces, eso fue un aspecto convenenciero. Pero Jerónimo, si yo, tengo dos sí, preguntas más para hacerte. Una que interesa especialmente a los hombres y otra que interesa especialmente a la mujer. ¿Con cuál empezamos? ¿Con las hombres o con la de las mujeres? ¿Qué pues, prefieres? a ver los hombres primero. Venga, los hombres primero. ¿Cuál es la visión que tiene el Tao sobre el porno, sobre los hombres que abusan del porno en particular? Bueno, aquí, fíjate que precisamente por haber vivido en esta cultura sexofóbica, siempre que vamos a hablar de sexofobia, vamos a hablar de gran hipocresía, ¿no? Porque el mensaje es, ay, esto es malo, sucio, pecaminoso, no se hace, pero ay, qué rico se siente, ¿no? Ay, qué rico, ay, pero es muy sucio, ay, pero qué rico está, ay, pero qué sucio es. Entonces, esa dicotomía entre el placer y la culpa, pues es la fuente de gran cantidad de disfunciones y patologías. Entre ellas, esta forma de que donde yo no tengo ni siquiera que cumplir con un funcionamiento adecuado, o sea, porque hay la idea en esta cultura machista de que la responsabilidad del placer de la mujer está en el hombre. Y además, ¿en qué parte del hombre? En el pene.
porque además para acabarla es falocéntrico, ¿no? O sea, de hecho, la imagen del porno en del hombre es muy, muy cruel, porque no existe un hombre si no hay pene en erección. O sea, de hecho el hombre no existe, existe un pene en erección. A veces ni siquiera la cara aparece, nada más aparece el pene. Entonces, si él no tiene una erección, no existe. Eso es sumamente cruel, porque ¿qué le va a pasar en la autoestima a un hombre que tiene disfunción eréctil? Pregúntome yo, ¿qué crees? A ver, la autoestima va directamente relacionada a su pene. ¿Por qué? Por esta visión falocéntrica. Eso es algo de lo que hay que, para empezar, quitar. Además, ¿qué imagen presenta el porno de la mujer? Bueno, pues es un objeto del deseo, es un agujero donde el hombre se masturba. Bueno, varios agujeros donde el hombre se masturba. Pero ¿hay conexión de corazón a corazón? No. ¿Has visto un actor porno llorando de gozo? Lo que decíamos, nada más con que la energía le llegue al corazón. Si has visto eso, no existe. Y mucho menos estados de éxtasis donde o energía espiritual, no, pues no, de hecho no es una industria creada para educar a nadie, es una industria creada para excitarlo a él, porque además, pues sí, ahorita ya hay un neoporno donde las directoras son mujeres, sí, pero entonces ya es un arte erótico, donde favorece más lo erótico afectivo y ya lo genital pues ya será el postre, pero no es la ensalada, sopa, plato principal y postre, o sea, como sí lo es en la gran mayoría de casos que está orientada hacia el hombre. Entonces, esa información, recibirlo es un paradigma donde el hombre cree que eso es la sexualidad. Y eso es patético, porque es un entrenamiento, vamos a decir, todo hábito sexual es un entrenamiento, porque además se masturba. Fíjate, aquí incluso la palabra masturbación es sexofóbica, ya de entrada, está masturbado ya. Entonces, y la masturbación es movimientos frenéticos en el pene, rápido, porque, de hecho, desde pequeño, porque antes de que entre mi mamá y me vea, desde adolescente, bueno, desde antes, todavía desde antes de poder eyacular, ya muchos se estimulan el pene y tienen orgasmos, aunque no, aún antes de tener capacidad eyaculatoria. Entonces, hay una red neuronal que que han construido así su mapa de reflejos eróticos. O sea, se acostumbran a hacer estos movimientos frenéticos, es lo que llamamos, y creen que esto le va a dar orgasmos a ella. Pues espérame, eso le va a crear microlaceraciones en las paredes vaginales, la va a resecar, la va a alejar de la experiencia orgásmica. Y más aún si usa condón. Imagínate movimientos frenéticos con látex, o sea, y las mujeres, pues muchas padecen estas relaciones, no las disfrutan. Y es un arte del engaño. Entonces, hombres que están enfocados en esto, o sea, que es lo que han llamado la adicción al sexo o al porno, son adictos, o sea, vamos a decir que en realidad si es una adicción, o sea, le quitas el porno y entonces va a agarrar el juego o va a agarrar la comida o va a agarrar un cigarro, o sea, es una personalidad adictiva cuando no tiene los recursos, herramientas y habilidades para enfrentar sus problemas y resolverlos. Entonces es una forma de evasión para darse este efecto de dopamina, o sea, darse el efecto recompensa, porque el placer, o sea, el orgasmo es una recompensa. Sí, pero aquí se lo está dando a costa de su salud, no nada más biológica, porque se le va a va a envejecer prematuramente, se va a fastidiar los riñones y con eso otros órganos, porque los riñones es lo primero, pero puede afectar otros, corazón, hígado, etcétera. Y aparte, la psique, porque se le sigue vendiendo la idea de que la mujer, bueno, el caso de que sea heterosexual, o porque también aplica para homosexuales, el porno homosexual, lo mismo, que son desechables, ¿no? Son experiencias desechables, ¿no? O sea, es como masturbarme, aquí me masturbo en una persona, me masturbo en la otra, y normalmente pues no hay una estructura interna para conectar de alma a alma. Entonces, es una sensación de vacío tremenda. O sea, con el paso del tiempo va a dejar una sensación de vacío que no se va a llenar con más de eso. Desafortunadamente, al principio creen que esa sensación se va a llenar con más de eso.
y es al revés, se va vaciando más por dentro. Por eso es tan importante que si tienen esta estructura interna del Tao de transmutar su energía sexual, hacer alquimia sexual, o sea, transmutar el poder seminal, entonces ese sí que es una vacuna contra este problema. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a circular esta energía primero en solitario, pero ya no masturbándose, sino haciendo algo que llamamos la autoerotización con propósito divino. O sea, el arte de afilar el sable, que es cómo me entreno solo para poder inyacular solo. O sea, no podemos aprender a inyacular con pareja. ¿Por qué no? Fíjate, aunque yo les diga toda la técnica, por ejemplo, toman el taller, la primera parte de cómo inyacular. Entonces, algunos desobedientes, porque digo, esto hay que entrenarlo solo, primero solo. Pero alguno que otro desobediente dice, no, ya me fijé bien como dijo Jerónimo, lo voy a hacer con mi mujer hoy en la noche. ¿Ah, sí? ¿Qué red neuronal va a ganar? ¿La que no existe en tu cabeza o la que has usado toda tu vida hasta este día? No, pues, y entonces dice, ay, no, esto es muy frustrante porque es muy difícil. Entonces, pues es como empezar a hacer fuego. Si han hecho fuego, pues yo les recomiendo eso siempre a mis alumnos, hagan fuego, enciendan fuego. A ver, luego prenden la flama. No, primero hay humo e impide la visión. Esa es la primera etapa de cuando están empezando a aprender este arte. Y entonces ahí, si desisten, ay, no, esto está muy difícil y pues no encendieron nada. Pero si continúan, de repente, ¡pum!, sale una flamita y eso hace que el humo desaparezca y ahora ya tienen visión clara. Igual aquí. Entonces, es encender ese fuego del poder seminal, cultivarlo, aprender a circular esa excitación que mantiene el pene en erección en tu órbita para que se alimenten los tres tesoros, o sea, los tres plexos. Y claro que, pues ya de entrada, no tienes prisa por penetrar a nadie para empezar. O sea, empieza uno a aprender a cómo cultivar la energía de la erección a fuego lento. Ya desde ese momento te convertiste en mejor amante. ¿Por qué? Porque algo que deben de tener claro es que el arte amatorio es un arte femenino. El porno te vende que es un arte, bueno, pues digo arte entre comillas, porque ya vemos que pues muchos, pues hasta grotesco es en muchos casos. Es una cosa masculina, pero el arte amatorio es un arte femenino porque es un arte sutil, es un arte erótico, es un arte afectivo y es un arte espiritual. Pero eso, ¿cuántos hombres tienen acceso a esa información? Su principal fuente de acción, pues en cualquier dispositivo es porno, ¿o no? Qué bueno que tienen acceso a esta información ahora, ¿no? Y ahora, Pues bueno, yo he sí, dicho que iba a haber algo también para las mujeres. Esta sí, mañana estaba teniendo una conversación con un par de sexólogos y salía el tema del Satisfyer, ¿no? Que para los que no sepan lo que es un aparato que se vende que actúa como de succionador del clítoris femenino, ¿no? Y muchas mujeres, pues ha sido muy famoso y muchas mujeres hablan de que pues, el Satisfyer era mejor que cualquier amante o claro. cosas así, ¿no? ¿Cuál sería la visión de ese? Yo le dije a los sexólogos, les dije, bueno, yo creo que pues seguramente es muy placentero, yo no lo sé porque no tengo clítoris, pero eso es como si tuviéramos de 0 a 100 de sexualidad femenina y estuviéramos obteniendo mucho placer aquí, ¿no? Como en el 1. ¿Cuál sería la visión del